الرحيم اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Hoy vamos a ver algunos puntos que son muy importantes y que tienen mucha actualidad. En primer lugar, que con el triunfo de la revolución dijimos se desataron una serie de complots contra esta revolución por parte de Estados Unidos y por parte de intentos de golpe de Estado para restaurar el orden, el control de Irán. Pero varios de estos intentos de golpe de Estado fracasaron. La coronación de estos intentos fue la expedición comando de las fuerzas Delta de Estados Unidos, que entrenaron durante 3 meses en Egipto con una maqueta, digamos así, de la embajada y la situación digamos, la ubicación de la embajada en Teherán, con una escenografía de modo de calcular, planificar todos los movimientos que requerían este salvataje de los rehenes tomados en la embajada de Estados Unidos en Teherán por parte de los estudiantes de la línea del Imam Khomeini, pero que tomaron la embajada en ese momento sin el conocimiento del Imam Khomeini, pero que después el Imam Khomeini, teniendo un religioso intermediario como, digamos, persona que estaba relacionada con estos estudiantes, pudo controlar la situación de los rehenes, dando al Consejo Revolucionario la orden de velar por la situación de los rehenes hasta que el Parlamento analizara la situación, los documentos que había en contra de los rehenes y la determinación final del tema. Esto, como dijimos antes, llevó a la renuncia del gobierno de Bazargán, que no estaba de acuerdo con la toma de la embajada, con ese nivel de conflicto y enfrentamiento con Estados Unidos. Estados Unidos, en la época del gobierno de Carter, en 1980, va a programar esta operación, que se la conoce como Operación de Tabas, por la región donde la expedición de los comandos con helicópteros, aviones, fuerzas de apoyo, había planificado en la zona de Tabas, digamos, descender para a partir de allí ir a Teherán y, bueno, bombardear también o atacar al Sepah, los cuarteles de la Guardia Revolucionaria, la casa del Imam Khomeini, las comunicaciones, etcétera. Toda una orquestación que debía estar apoyada y coordinada con un levantamiento de parte del ejército en un golpe de Estado, la liberación de los rehenes y la restitución del control de Irán. Durante 3 meses se entrenaron en Egipto. La planificación había sido perfecta, todos los entrenamientos y todas las prácticas habían alcanzado un ideal de éxito pleno y se creía de que todo estaba entonces preparado para la gran acción humillante para la revolución y en definitiva lo que constituiría una derrota total de la revolución islámica y una retoma del control, como dijimos. Bueno, ¿qué pasó? Que en medio de la noche, a pesar de que los análisis meteorológicos habían dado una situación favorable para la operación, se levanta una tormenta de arena, chocan 2 helicópteros entre sí en la zona de Taba donde tenían que descender, y choca también el avión de reserva y depósito y digamos, reemplazo de asistencia de nafta para los helicópteros y aviones, etcétera. Bueno, con lo cual mueren 8 comandos y la situación se torna caótica y fracasa entonces la expedición. Antes de iniciarse, Carter da la orden a estos comandos Delta de retornar y anuncia al otro día al mundo de que él es el responsable y asume toda la responsabilidad de lo sucedido, y lo que iba a ser un gran triunfo se transformó en una derrota humillante para Estados Unidos. Los rehenes fueron repartidos en distintas partes de Teherán y Estados Unidos perdió la oportunidad ya para siempre de poder hacer algo con eso,
los rehenes finalmente van a ser liberados tras una negociación que se hace mediante Argelia. La intervención de Argelia como mediador logra que en las elecciones que Carter enfrenta por un segundo mandato a Reagan, en ese momento, cuando Carter pierde la elección con Reagan, entre otras cosas, por las humillaciones sufridas, entre otras tantas cosas, por la Revolución Islámica, ni bien asume Reagan, esa mediación se concreta con éxito, en el sentido de que el resto de los rehenes norteamericanos son liberados, y de esta manera la revolución le da un fuerte golpe a Carter, y asume Reagan con la liberación de los rehenes y con el compromiso de no interferir más en los asuntos de Irán, de devolver los 12.000 millones de dólares que tiene congelados en las cuentas de los bancos norteamericanos depositadas por el Shah y su gobierno, plata iraní, y por otra parte se compromete a no denunciar en ningún foro internacional el tema de la toma de los rehenes, y como vamos a ver, Estados Unidos no cumplió con estos acuerdos. De los 12.000 millones de dólares devolvió menos de 3.000 millones de dólares y después suspendió la devolución y se quedó con el dinero de Irán. Y por otra parte, no solamente interfirió en los asuntos de Irán, sino que además fue el principal provocador y organizador de la ofensiva de Saddam Hussein mediante un suculento botín, para que el botín consistía, entre otras cosas, en quedarse con parte de la zona petrolera del sur de Irán, y lo convence Saddam para atacar a la revolución islámica e iniciar la guerra en 1980, en septiembre, el 22 de septiembre, con lo cual Saddam se ve a sí mismo, con el apoyo de la Unión Soviética y de Estados Unidos, como una suerte de gigante contra una revolución muy todavía en estado caótico, y que rompe el acuerdo de Argelia, que, digamos, establecía los límites en el sur de Irak, en la salida del Golfo. Lo rompe en cámaras el acuerdo, unilateralmente, cosa que en sí es un crimen, es un delito, y dice que la conferencia de prensa va a continuar dentro de menos de una semana entera. Es decir, completamente convencido de su victoria aplastante. Lo importante aquí es que para entonces en Irán estaba gobernando el primer presidente que había obtenido 11 millones de votos, que era Bani Sadr, mediante las promesas o digamos, el mostrarse a sí mismo como un hombre fiel al Imam Khomeini, que había venido en el avión de París con el Imam Khomeini, era una de las personas que estaban en el avión, se había, digamos, metido muy adentro de la cocina de la revolución, y mediante esta apariencia había obtenido esta cantidad de votos, pero Bani Sadr va a ir mostrando con su accionar que en realidad es un enemigo de la revolución, infiltrado de adentro, con relaciones que lo vinculan a la inteligencia francesa y Estados Unidos. Entre otras cosas, Bani Sadr va a ordenar, cuando fracasa la operación de Tabas, los guardias de la revolución van a cerrar la zona donde quedan, digamos, los restos del sí, donde quedan los restos de los helicópteros y aviones. Entre otras cosas, habían sido abandonados allí equipos muy sofisticados y toda una documentación de la operación para rescatar a los rehenes y para
organizar el golpe de Estado, con lo cual era una documentación muy comprometedora para Estados Unidos, y Bani Sadr ordena bombardear esa zona cuando estaba siendo controlada y, digamos, estaba intentando rescatar la mayor cantidad de pruebas y documentación posible. Ordena bombardear la zona, muere un comandante de la Fuerza de la Revolución, y por supuesto se queman todos los documentos y se destruye todas las evidencias, digamos, no las evidencias porque quedan los restos de helicópteros y los restos de los cuerpos comandos de los comandos norteamericanos, pero sí se pierde material importante, equipos y demás. Muy sospechosa esa orden de Bani Sadr, pero no fue lo único que hizo. Además, él, en la guerra impuesta, se va a oponer a que el CEPA o los guardias de la revolución y las fuerzas populares de voluntarios se unan al ejército en la defensa de Irán, y va a sostener que lo mejor es permitir el ingreso de las fuerzas iraquíes en Irán y enfrentarlo en el Irán profundo, de alguna manera dejarlos avanzar. Y además luchar únicamente con el ejército e impedir que se involucren, como dije, las fuerzas revolucionarias populares. Con lo cual, con esa decisión, lo que garantizaba era la amenaza letal para Irán y la revolución y el triunfo de Saddam, con lo cual oficiaba de quinta columna mediante órdenes que recibía y relaciones con Estados Unidos y Francia, de modo de impedir el triunfo de la revolución. Pero no fue lo único que hizo Bani Sadr. Bani Sadr, además, comienza a enfrentarse a sus opositores de la línea más revolucionaria y más coordinada con el imam en todos los foros públicos, y además va a proponer como jefe de gabinete y primer ministro a Masoud Raja'i, que es Masoud Raja'i es el jefe de Mujahideen al-Haq, o de los hipócritas, conocidos en Irán como los hipócritas, o los combatientes del pueblo. Mujahideen al-Haq quiere decir los combatientes del pueblo, unas fuerzas marxista-islámicas que el imam había rechazado aliarse a ellos por su sincretismo en materia ideológica y por su desconocimiento del Islam y por su reinterpretación errada del Islam a la luz del marxismo. Y entonces, por supuesto, el Parlamento y el Poder Judicial y la línea revolucionaria se van a oponer firmemente a esta designación. Ayatollah Beheshti va a enfrentarlo duramente a Bani Sadr y va a decirle al imam que es imposible, digamos, ejercer el gobierno con un hombre que dice de la boca para afuera creer en la revolución y apoyar a la revolución y gobernar para la revolución, pero que en la práctica lleva adelante toda una serie de medidas como las que vimos y otras en contra de los planteamientos revolucionarios, las órdenes del imam, la constitución y que había sido refrendada y a la cual Bani Sadr se oponía, de hecho. El imam Khomeini finalmente va a enfrentar a Bani Sadr, pero previo al enfrentamiento, el imam Khomeini va a ensayar en un acto de justicia, va a permitir que un representante de la línea revolucionaria, del Parlamento, del Poder Judicial, del CEPA, digamos, de todas las líneas revolucionarias, más un representante de Bani Sadr, más un representante suyo, es decir, el Ahmad Khomeini, su hijo, se reúnan para analizar las diferencias y para llegar a una solución. El imam Khomeini, a raíz de esa intervención mediadora en el conflicto desatado
entre las fuerzas revolucionarias. Otro que va a enfrentar duramente a Bani Sadr va a ser Ayatollah Khamenei. El imam Khomeini va a decidir poner a Rafsanjani a mediar para intentar disminuir las diferencias, llegar a acuerdos, y a su vez, una de las quejas de Ayatollah Beheshti, el jefe de la Corte Suprema, el hombre que además había uno de los hombres principales en la redacción de la Constitución, y quizás el hombre más fuerte, revolucionariamente hablando, después del imam Khomeini en esos momentos, se va a oponer, como dije, duramente a Bani Sadr, y le va a decir al imam que Bani Sadr, una de las cosas que hace es utilizar la cantidad de tribunas públicas que tiene en su carácter de presidente y de comandante de las Fuerzas Armadas para criticar a los oponentes, haciendo un uso indebido de sus facultades de funcionario público y utilizando eso como tribuna para fines personales, sin dar el espacio suficiente a los oponentes para un debate, digamos, más profundo. Ayatollah Khamenei va a decir en un Salat al-Juma, en una oración de los viernes, que él tiene muchas cosas en su pecho guardadas con respecto al accionar de Bani Sadr, que tenía que callar por la observancia, digamos así, de extremar las medidas para salvaguardar la unidad y evitar la confrontación interna, pero que Bani Sadr cruzaba todas las líneas rojas, por lo cual se hacía imposible sostener una relación con este hombre. El imam Khomeini, como dijimos entonces, le va a prohibir a los funcionarios públicos que utilicen las tribunas que tienen que ver con el ejercicio de sus funciones para criticar a la oposición de un modo que resulta en el abuso del poder de estas tribunas, que le confiere su carácter, digamos, de determinada función pública, a lo cual Bani Sadr va a desobedecer abiertamente y va a continuar su política de crítica a los opositores, sobre todo los revolucionarios, utilizando, digamos, sus espacios. La cuestión llega al punto de que el imam Khomeini, ante el enfrentamiento abierto, va a cerrar algunos periódicos del gobierno que también con dinero público del gobierno eran utilizados como tribuna en favor de los intereses personales de Bani Sadr, contrarios a la revolución. El imam Khomeini va a ordenar el cierre de algunos de estos diarios y eso va a provocar el ataque público en las tribunas de Bani Sadr, esta vez al propio imam, y además en el sostén, digamos, en la propuesta de poner a Masoud Raja'i al frente del gobierno, digamos, como primer ministro, como hombre fuerte, mano derecha de él, el imam Khomeini se va a oponer debido a que Masoud Raja'i se había manifestado en contra de la Constitución, que había sido, como dijimos, refrendada y había obtenido más de un 97 o 98%, digamos, de aprobación. Es decir, la Constitución del sistema de la República Islámica como tal, la combinación de los poderes públicos republicanos con el carácter islámico, que es un modelo único en el mundo que reúne elementos de la democracia, pero a su vez con un trasfondo y un marco islámico de regulación basados en el Sagrado Corán, que establece que cuando Dios y su mensajero deciden algo, no le es dado a los creyentes interferir en esas decisiones. Por ejemplo, en todo aquello que Dios, a través de su mensajero, en el Corán y en la tradición, han ordenado, el creyente no tiene ejercicio, digamos, espacio para oponerse a estas decisiones. Por ejemplo, un ejemplo. Si Dios ordena rezar 5 veces por día, no le es dado a los creyentes discutir esta norma
y proponer otra manera, digamos, u otras, o disminuir o incrementar esos rezos, o cambiar sus formas, etc. Pero en aquello que Dios y su mensajero no establecen normativa, órdenes precisas y demás, entonces le es dado a los creyentes lo que se llama la consulta entre ellos. Es decir, el opinar, el manifestar sus puntos de vista para acordar y coordinar una acción conjunta. Entonces combina, por un lado, la guía de Dios en aquellos elementos que Dios determina como normas obligatorias para su observancia, y combina esta guía de parte de Dios y su mensajero con la participación, el libre albedrío y la opinión y la coordinación para la comunión del accionar de la sociedad, por ejemplo, a través de un parlamento donde se pongan de acuerdo en estas cuestiones a tratar. Bueno, la cuestión es que nos quedan 5 minutos. Masud Rajaí se opone abiertamente a esta cláusula, y entonces el imán lo rechaza. Luego el Parlamento propone un hombre que Banizad rechaza, y al final el que va a asumir como primer ministro es el mártir Rajaví, que después va a ser martirizado, va a ser asesinado por una bomba puesta por la gente de Masud Rajaí. Es decir, los mujahidin al-Halq, a partir de que son rechazados para integrar, digamos, para que su jefe integre el ministerio, el cargo de primer ministro, comienzan una serie de enfrentamientos. Y entonces el imán va a terminar destituyendo a Banizar de la comandancia, y el Parlamento, con 177 votos a favor, es decir, más de los 2/3 del Parlamento, va a destituir a Banizar, y Mujahidin al-Halq van a entrar en un enfrentamiento profundo donde van a atentar contra la vida de Ayatollah Khamenei, que ahí pierde su mano derecha, salvándose por poco de que la bomba le afecte el corazón y pierda la vida. Van a asesinar a Beheshti, que era el principal opositor a Banizad, y van a asesinar al primer ministro, al presidente, a Bajonar, perdón, al presidente no, al primer ministro Rajaví y a Bajonar, y a otra serie de personalidades que, digamos, van a encabezar un levantamiento en Irán, pero bueno, va a ser rápidamente sofocado por las fuerzas revolucionarias, por el pueblo, pero lo que le costó miles de muertos, y que hoy está justamente nuevamente, estos mujahidin al-Halq se pusieron a la orden luego en un proceso en el tiempo de Saddam Hussein, de Estados Unidos, de Francia. Hoy en día son niños mimados en Europa, son los principales financistas de Vox en España, el partido de derecha español, y tienen sede en Albania, porque Europa finalmente se sacó de encima a esta gente en cuanto a presencia física, pero los apoyan. Hicieron una conferencia recientemente con participación de Pompeo, de Estados Unidos, de otras personalidades, digamos, en el mundo. El presidente, creo que fue si no me equivoco, de Azerbaiyán, uno de estos países, que en definitiva, bueno, tratan con mucho dinero, con mucha financiación, de llevar a cabo políticas contra la revolución islámica, y acusar al presidente actual, Raisi, de haber sido quien, como fiscal en Teherán, había permitido, digamos, la ejecución de algunos de estos miembros. Pero lo cierto es que esta gente utilizó el terrorismo como, digamos, instrumento político, atentó contra la vida de muchos grandes revolucionarios y más de 17.000 personas en lugares públicos, poniendo bombas en lugares públicos, con lo cual se han ganado el odio y el desprecio de la gente en Irán. Bueno, si Dios quiere, vamos a ver que el imán Khomeini termina destituyendo también, mediante los votos del Parlamento,
con el apoyo del Parlamento a Bani Sadr, que se escapa de Irán disfrazado de mujer, se va a Francia, donde está hoy en día. Bani Sadr es una de las personas que va a decir que Irán hizo los atentados en la Argentina. El fiscal de la causa lo toma como un testimonio válido, a pesar de que Bani Sadr es un enemigo acérrimo de la Revolución Islámica. Y bueno, lo cierto es que Bani Sadr va a oponerse abiertamente a la línea de Imam Khomeini, a la línea religiosa, a toda la cuestión islámica de la Constitución, la wilayat del Fatih, la fatwa, digamos, todo lo que tiene que ver con el carácter islámico de la revolución, y va a sostener que él tiene derecho a enfrentarse a todo esto en nombre de que 11 millones de personas lo votaron. Pero se le dice a él que muchos más millones de personas refrendaron la República Islámica como sistema de gobierno a la cual él se opone, y por lo cual él no puede hacer valer esos votos en contra de los principios revolucionarios de la Constitución que se supone que el presidente debe defender. Por así es el final de Bani Sadr y el inicio de una nueva etapa en la revolución, ya mucho más fortalecida la línea revolucionaria del Imam Khomeini, y se va a abrir una etapa nueva, y algunos conflictos se van a reasumir de distintas formas dentro de aquellos que apoyan o dicen apoyar a la República Islámica, pero eso lo veremos si Dios quiere la semana que viene, hasta llegar a la época actual. La semana que viene, si Dios quiere, terminan, vamos a dar un pantallazo de los años de la Revolución, de las cosas más importantes que sucedieron, y después vamos a hacer un cierre, un balance, y vamos a dar lugar a que ustedes intervengan con sus opiniones, o las preguntas que quieran hacer, o las opiniones que quieran dar. Muchas gracias, Sheikh. Así será, inshallah. Les agradecemos a todos, al Sheikh especialmente, y nos